Práctica 10. Meiosis e introducción a la genética. La práctica anterior pudimos observar cómo las células se reproducen y generan células idénticas mediante la mitosis. Esto sucede en el tejido somático, es decir, en la mayoría de células. Sin embargo, existe un tejido especial llamado tejido germinal que es capaz de entrar en meiosis para la producción de gametos. Estas células germinales se encuentran en las gónadas, tanto de animales como vegetales, las cuales pudimos observar en la práctica de microscopía. ¿Te has preguntado por qué los hijos no son completamente idénticos a los padres y por qué existen variaciones entre hermanos? Justamente porque la meiosis genera variabilidad genética. Las células germinales, que son las que entran en meiosis, son células diploides, al igual que el resto de las células del cuerpo humano, pero generan gametos, que son células haploides, es decir, contienen la mitad del material genético. Para poder generar células haploides, la meiosis consta de dos fases de división celular: meiosis 1, donde se generan las células haploides, y meiosis 2, donde se generarán 4 células hijas. La mitosis y la meiosis, si bien es cierto, son similares, tienen diferencias muy importantes. Por ejemplo, en la mitosis el producto final eran 2 células idénticas a la parental, mientras que en la meiosis se obtienen 4 células hijas que son diferentes entre sí y diferentes a la célula parental. Las células que entran en meiosis pasan por la fase de interfase, es decir, por la fase G1, fase S donde se replica el ADN y la fase G2. Recordemos que durante la fase S se da la duplicación del ADN, es decir, una cromátida se va a duplicar generando 2 cromátidas hermanas que están unidas por el centrómero. Al final de la interfase se da la duplicación de los centriolos y la migración de estos hacia cada polo de la célula. Se comienzan a formar los microtúbulos del huso y los cromosomas se comienzan a condensar al comenzar la profase 1 de la meiosis 1. Recordemos que las cromátidas hermanas están unidas entre sí por el centrómero. Durante la profase 1 de la meiosis 1 se generan eventos que no ocurren durante la mitosis y que generan diversidad genética. El primer evento ocurre porque los cromosomas homólogos se comienzan a emparejar entre sí. Se pone uno junto a otro y generan las llamadas tétradas, donde se pueden observar 4 cromátidas hermanas. En este punto se realiza el entrecruzamiento o crossing over, donde se intercambian segmentos de los cromosomas homólogos, y en este punto se generan combinaciones entre los distintos alelos, generando diversidad genética. Al final de la profase desaparece la membrana nuclear y los microtúbulos del huso se comienzan a formar. Sin embargo, a la profase 1 la podemos analizar de una manera más minuciosa, ya que está compuesto por varios pasos. Las subfases son leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Durante el leptoteno se produce la condensación de los cromosomas y se da la búsqueda de los cromosomas homólogos para formar pares. Durante el cigoteno, los cromosomas homólogos que ya se han encontrado se alinean uno junto al otro. Esta cercanía genera puntos de contacto llamados sinapsis. En estos puntos de contacto, durante la siguiente fase, que se llama paquiteno, se dan quiasmas de replicación o sitios donde se produce el crossing over o recombinación genética. En estos sitios se da intercambio del material genético de segmentos entre cromátidas no hermanas de los cromosomas homólogos. Durante el diploteno, los cromosomas ya recombinados se comienzan a repeler y separar. Este punto es muy importante para generar diversidad genética. Finalmente, en la diacinesis se termina la condensación de los cromosomas, el huso mitótico se forma y desaparece el núcleo. Los cromosomas homólogos que se encuentran emparejados en tétradas se comienzan a anclar al microtúbulo del huso, y en ese punto surge una diferencia importante entre la mitosis y la meiosis. Mientras en la mitosis se anclaba una cromátida hermana a cada microtúbulo, durante la meiosis se va a anclar un cromosoma homólogo completo a cada microtúbulo. Como se puede observar a continuación,
Durante la metafase 1 ocurre el segundo evento que brinda diversidad genética. Se van a alinear en el ecuador de la célula los cromosomas homólogos que siguen juntos formando tétradas, es decir, se puede observar 4 cromátidas hermanas, 2 de cada cromosoma homólogo. Realizan una alineación de manera aleatoria, lo cual puede generar distintas combinaciones. Durante la anafase 1 se va a dar la separación de estos cromosomas homólogos que ya se encuentran recombinados hacia cada polo de la célula, y durante la telofase se volverá a construir la membrana nuclear y estos cromosomas comenzarán a descondensarse. Finalmente, en la citocinesis se separan los componentes citoplasmáticos para formar 2 células que son independientes y que son haploides bivalentes. En este punto termina la meiosis 1 y no se da de nuevo duplicación del ADN, simplemente los centriolos se duplican y procedemos a la meiosis 2. Durante la profase 2 se da la formación de los microtúbulos de luz o meiótico, la condensación de cromosomas y la desaparición de la envoltura nuclear. Se anclan los cromosomas del microtúbulo de luz mediante el centrómero con una cromátida hermana apuntándose a cada polo de la célula, y finalmente en la metafase 2 se produce el alineamiento de los cromosomas a lo largo del ecuador. En la anafase 2 se separan las cromátidas hermanas y durante la telofase 2 se volverá a construir la envoltura nuclear, se descondensarán los cromosomas. Finalmente, en la citocinesis se separan los componentes celulares para formar 4 células independientes, que son diferentes entre sí, que son haploides monovalentes y que son diferentes a la célula parental. De esta manera se generan los gametos que tienen la mitad de material genético que las células germinales. En la fecundación, 2 gametos se unirán para formar un individuo que posee 46 cromosomas, que es diploide. Introducción a genética. Definitivamente no podemos hablar de genética sin mencionar a Gregor Mendel, el padre de la genética. Este fue un monje austriaco que se dedicó a entender cómo funciona la herencia de caracteres. Durante años Mendel realizó cruces de guisantes para observar los patrones obtenidos en la descendencia. ¿Pero por qué eligió el guisante? Justamente porque tiene características contrastantes, por ejemplo, las semillas son de colores distintos o tienen diferentes texturas. Las flores tienen colores distintos, las vainas diferentes texturas y colores, las posiciones de las flores son diferentes y existen tallos altos y cortos. Mediante estos cruces, Mendel fue capaz de realizar aportes verdaderamente significantes para la genética. Por ejemplo, uno de estos aportes menciona que los caracteres están codificados por factores que se encuentran en pares. Más adelante se conocería estos factores como genes. Ahora sabemos que se encuentran en pares porque cada padre aporta con la mitad del material genético. Mendel también observó que existen características que tienen variaciones. Por ejemplo, al tomar en cuenta la característica de la textura de la semilla, algunas eran lisas y otras eran rugosas. A estas variaciones las conocemos como alelos. Finalmente, se dio cuenta que existen características o genes que se expresan con mayor fuerza que otros. A estos les llamó dominantes y a los que eran mascarados por la expresión de los dominantes les llamó recesivos. Para recapitular, los genes son secuencias de ADN que codifican para una característica específica y estos pueden tener variaciones que los conocemos como alelos. En todos los organismos que se reproducen sexualmente vamos a tener 2 copias de cada gen que pueden tener o no distintos alelos. Como tenemos 2 copias de cada gen, un individuo puede tener 2 alelos dominantes. En este caso se conocerá como homocigoto dominante. A los homocigotos también se les conoce como puros. Si es que existe la combinación de 2 alelos que son recesivos, se llamará homocigoto recesivo. Tomar en cuenta que cada alelo es heredado, uno de la madre y otro del padre. Este individuo también es de raza pura u homocigoto. Finalmente, si es que un individuo tiene un alelo dominante y otro recesivo,
se conocerá Significa que como heredó un un gen heterocigoto. dominante de uno de En sus este caso, el progenitores fenotipo y que un va a gen presentar el recesivo del otro heterocigoto es la progenitor. característica que Como el tenga individuo el tiene un alelo gen dominante. dominante y otro A los recesivo, heterocigotos también ya se no les es de conoce raza como pura, híbridos. por lo que se le Otro aporte denomina grande de Mendel híbrido fue o que a partir de heterocigo. estos cruces pudo determinar y plantear las leyes de Mendel. La primera La ley de primera ley Mendel de Mendel se es el conoce como principio de la principio de uniformidad la de los híbridos uniformidad en de F1 híbridos en o ley F1. de la uniformidad. Esta ley En se esta ley conoce a sus... plantea que si es que se da el cruce de dos individuos, un homocigoto dominante y un homocigoto recesivo, que son considerados puros para esta característica, en la F1 o en la primera descendencia, todos los individuos serán iguales. Todos serán heterocigotos y tendrán el fenotipo del dominante. Vale la pena entonces mencionar qué es fenotipo y qué es genotipo. El fenotipo es la forma en la que se manifiesta el genotipo, las características visibles. El genotipo, en cambio, es la combinación de genes que tiene este individuo. Por ejemplo, en este caso, el fenotipo es verde y el genotipo es un homocigoto recesivo. La segunda ley de Mendel es el principio de la segregación de los alelos. Para poder llegar a plantear esta ley, Mendel realizó el cruce de dos heterocigotos obtenidos en el cruce que observamos durante la primera ley y obtuvo que la descendencia tenía una proporción fenotípica de 3:1, 3 amarillos y 1 verde. Más adelante pudo conocer el genotipo de estos descendientes y observó que uno de ellos era homocigoto dominante, dos de ellos eran heterocigotos y uno de ellos, el verde, era homocigoto recesivo. Mendel se dio cuenta que la única manera de que aparezca este homocigoto recesivo es que los alelos se separen en el momento de formar gametos. Ahora sabemos que esto ocurre gracias a la meiosis. La tercera ley de Mendel es la ley del principio de distribución independiente de los alelos. Para poder llegar a plantear este principio, Mendel realizó un cruce dihíbrido, es decir, tomó en cuenta dos características. En este caso tomó en cuenta el color y la textura de las semillas. Realizó entonces un cruce de organismos puros por estas dos características, es decir, un homocigoto dominante por un homocigoto recesivo, y pudo observar que en la F1 o la primera generación se obtuvieron todas las semillas iguales, es decir, presentaban el fenotipo del dominante y después al conocer su genotipo se dio cuenta que eran heterocigotos. De esta manera estaba confirmando su primera ley, la ley de la uniformidad en F1, y después realizó el cruce de dos individuos de la F1 para obtener la descendencia. Pudo observar entonces que en la F2, al cruzar estos dos heterocigotos, se obtenían todas las combinaciones posibles, tomando en cuenta la característica del color y la característica de la rugosidad de la semilla. Se tenía una proporción 9:3:1 en cuanto a la relación fenotípica. Estas características podían darse únicamente si es que los alelos de cada una de las características se separaba independientemente entre sí. Ahora sabemos que esto sucede gracias al crossing over o recombinación durante la meiosis, donde los alelos pueden combinarse de distintas maneras, como observamos en esta imagen. La A mayúscula se combina con la B mayúscula, A mayúscula con B minúscula, A minúscula B mayúscula y A minúscula con B minúscula. Para poder desarrollar cruces es importante que entendamos cómo funciona el cuadro de Punnett. Por ejemplo, vamos a desarrollar el siguiente cruce. En este cruce de un homocigoto dominante con un homocigoto recesivo se obtienen todos heterocigotos. Pero ¿cómo podemos resolver esto mediante el cuadro de Punnett? El primer paso para desarrollar un cruce monohíbrido es desarrollar una tabla de 3×3. En las columnas grises colocaremos los gametos generados. Entonces tendremos gametos A mayúscula en el caso del homocigoto dominante y A minúscula en el caso del homocigoto recesivo. Al generar gametos estamos ejemplificando la meiosis. Procederemos a cruzar un gameto masculino con un gameto femenino en los cuadrados blancos del cuadro de Punnett. De esta manera se estaría ejemplificando la fecundación.
A continuación desarrollaremos un cruce dihíbrido en el que se tomen en cuenta dos características. Al tomar en cuenta dos características, el primer paso para realizar el cuadrado de Punnett será trazar una tabla de 5 por 5. El siguiente paso será generar los posibles gametos que se puedan conformar, tanto femeninos como masculinos. Para poder obtener los gametos tanto femeninos como masculinos que se observan en la tabla, lo que se procede a hacer es combinar cada uno de los alelos de los dos genes tomados en cuenta. De nuevo, al formar los gametos se está ejemplificando la meiosis. Posteriormente se procederá a realizar la fecundación combinando un gameto masculino con un gameto femenino, de tal manera que se obtienen los siguientes resultados. Tomar en cuenta que todas las combinaciones que presenten letras mayúsculas presentarán el fenotipo de estos alelos. En este caso tenemos 9 guisantes que son amarillos y lisos, 3 que son verdes lisos, 3 amarillos rugosos y un verde rugoso. Las frecuencias pueden ser representadas ya sea como números que son separados por 2 puntos o como fracciones donde se coloca el total de las combinaciones generadas en el cuadro de Punnett. En el caso del cruce dihíbrido serían 16 recuadros blancos. ¿Cuál es la frecuencia genotípica de los heterocigotos para ambas características? Práctica 10. Meiosis e introducción a genética, parte 2. En la práctica de hoy veremos 3 ejercicios. El primero, la observación de placas de antera de Lilium para poder reconocer las distintas fases de la meiosis. El segundo, un cruce monohíbrido. Y en el tercero, un cruce dihíbrido. Para el primer ejercicio se observarán placas previamente preparadas de antera de Lilium. Necesitaremos enfocar las placas de la meiosis 1 y de la meiosis 2 en 40X, dibujar lo observado y reconocer todas las fases de la meiosis. Tomemos en cuenta que en las anteras se encuentran las células germinales vegetales donde se originarán los gametos vegetales masculinos. Las placas que tendremos tienen un corte transversal de la antera, por lo que se podrá observar una imagen similar a la presentada a continuación. En la letra A se puede observar en 4X el corte transversal de la antera. Las células que se encuentran en meiosis estarán en estas estructuras redondas marcadas por la flecha rosada. Si hacemos un acercamiento en 40X podemos observar la imagen B, donde se pueden distinguir algunas estructuras meióticas en las células centrales. A continuación se presentan fotografías de cada una de las fases en desorden de la meiosis 1. Trata de distinguir todas las fases. ¿Pudiste reconocer que las imágenes de arriba eran profases? La de la izquierda temprana, la de la derecha y la del medio tardías. En la imagen derecha hacia abajo tenemos la metafase, que sería la fase siguiente, después vendría la anafase y después la telofase. Observemos cómo después de la telofase se generan dos células independientes pero que se quedan juntas. Por lo tanto, al observar las imágenes de la meiosis 2, donde también se presentan todas las fases en desorden, podemos observar lo siguiente. Trata de reconocer alguna de las fases de la meiosis 2. En la primera imagen tenemos la interfase. Como les había comentado, después de la meiosis 1 estas dos células se quedan juntas. En la profase podemos observar que se comienzan a conformar estos cromosomas meióticos. Después tenemos la metafase, los cromosomas se agrupan en el ecuador. Después tenemos la anafase, donde se separan ya las cromátidas hermanas, telofase. Y finalmente la citocinesis, donde podemos observar 4 células que se mantienen juntas. Después de un tiempo estas células van a madurar y van a formar un grano de polen funcional. Esta es una de las diferencias entre la meiosis animal y vegetal. En la meiosis animal no se mantienen juntas estas 4 células después de la meiosis 2. A continuación, en el ejercicio 2 vamos a observar los resultados de un cruce monohíbrido. Las mazorcas que se van a utilizar son producto del cruce de una F1 donde eran heterocigotos, así que tendremos la F2. En esta imagen podemos observar cómo los parentales son organismos de individuos puros, es decir, un homocigoto dominante con un homocigoto recesivo. En este caso el dominante es color morado, lo cual podemos evidenciar porque en la F1 todos presentan este fenotipo, son morados. Al cruzar dos individuos morados de la F1 vamos a obtener
Para este ejercicio deberemos contar y distinguir cuántos granos son amarillos y cuántos granos son blancos, anotarlos en una tabla y comparar cuánto difieren nuestros granos contabilizados con la proporción esperada. La proporción esperada sería la que obtendríamos del cuadro de Punnett. El ejercicio 3 es bastante similar al ejercicio 2, pero realizaremos un cruce de híbrido. En esta imagen podemos observar cómo se cruzan dos mazorcas de igual manera puras, la una es morada y lisa y la otra es amarilla y rugosa. En F1 se obtienen híbridos homogéneos que presentan el fenotipo del dominante y finalmente la mazorca que tendremos para cuantificar los granos será el cruce de una F1 por F1. En este caso tenemos que contar cuáles son morados y lisos, morados rugosos, amarillos lisos y amarillos rugosos, anotarlos dentro de una tabla y realizar la comparación con los resultados esperados dentro del cuadro de Punnett. ¿Cuáles son las frecuencias esperadas y son nuestros datos similares a estas frecuencias? Por favor, no saques las mazorcas de su envoltorio.